Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula del curso de programación lineal o optimización lineal avanzada. En esta ocasión vamos a aprender sobre modelos de optimización lineal, pero con variables enteras. Que valga la redundancia, es mi tema favorito, porque yo me dedico a trabajar con problemas de integer programming, ¿ya? Ya sea de manera teórica o también con modelos aplicados. En esta ocasión vamos a ver modelos aplicados, ¿ya? Entonces, déjenme recordarle el modelo general de un LP, con variables continuas. Tenemos una maximización y minimización de una función lineal, sujeto a restricciones lineales, ¿ya? Ustedes ya lo saben. Y el modelo general de interprogramming o mixed interprogramming, o programación entera mixta, o programación entera, es muy parecido. Tenemos maximizar o minimizar una función lineal bajo ciertas restricciones lineales, donde algunas de las variables tienen que ser enteras, ¿ya? Porque es conveniente desde el punto de vista de modelamiento, ¿ya? Eh, este modelo también lo pueden ver escrito de otras formas y, por ejemplo, uno lo puede escribir, déjenme dejarles el modelo escrito de la forma que está en la slide, pero además déjenme escribir la nueva o otra forma de escribirlo de manera general, entre paréntesis. Uno también podría escribir simplemente max o min. En lugar de usar de distintas letras para anotar las variables, vamos a usar X nomás para anotar todas las variables. Vamos a decir que esas variables están sujetas a restricciones lineales. Y simplemente vamos a decir que algunas de esas variables tienen que tomar valores enteros. Donde yo considero todos los i que están en cierto conjunto, ¿ya? Donde ese conjunto es un subconjunto de índices de variables. Digamos que las variables o el vector x es de tamaño n, o sea, pertenece a Rn, ¿ya? Y de esas n variables, algunas tienen que tomar valores enteros, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de escribir el modelo, pero es lo mismo, ¿sí? Siempre uno tiene un vector grande y yo digo algunas de esas variables tienen que ser enteras, las otras tienen que ser continuas, ¿ya? Entonces ese es el modelo general. Entonces la idea ahora es usar estos modelos con variables enteras para poder modelar problemas aplicados, ¿ya? Nosotros ya tuvimos harto rato mirando cómo modelar usando LPs, o sea, solo modelos lineales con variables continuas. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer o qué tipo de modelos podemos escribir usando adicionalmente variables enteras, ¿ya? Entonces, creo que les comenté en la primera clase que el trade-off es que estos modelos con variables enteras son más poderosos en el sentido que uno puede modelar muchas más cosas, pero el problema es que algunas veces es más difícil resolverlos, ¿ya? Entonces está destacado en rojo. Es un trade-off importante, pero no tengan miedo de usar modelos con variables enteras, a pesar de que son más difíciles de resolver, tienen muchas aplicaciones y todas las compañías, digamos, que utilizan herramientas sofisticadas usan este tipo de modelos, ¿ya? Yo he participado en consultorías o en empresas donde usamos estos modelos de programación entera para poder solucionar problemas, ¿ya? Entonces, en esta parte de la clase, en esta cápsula, me gustaría convencerlos a ustedes, más que aprendan todo lo de programación entera o todos los tipos de modelos que hay, quiero que aprendan las razones de por qué estos modelos son importantes, ¿ya? Y entre estas razones, considero, por ejemplo, que estas tres son bien importantes. Primero, estos modelos permiten modelar cosas discretas, ¿ya? Entonces, esa es la primera razón que vamos a estudiar. Y es importante porque, como variables continuas, recuerden que las variables continuas pueden tomar cualquier valor fraccionario, o cualquier valor incluso. Puede ser, como gusta a mí decir, pi, o raíz de 2, no sé. Pero en realidad algunas variables tienen que tomar valores discretos, ¿ya? Por las características del problema, ¿ya? Entonces esa es la primera razón. Después vamos a ver que estas variables enteras nos permiten modelar lo que se llama decisiones de sí o no, ¿ya? U otro tipo de decisiones que requieren variables discretas o tipo 0,1, ¿ya? Entonces esa es la segunda razón. Y esta
es bien importante esta razón porque la mayoría de los modelos que uno ocupa en la práctica utiliza este tipo de decisiones. ¿Ya? Porque cuando toma una decisión, quiere saber si hace algo o no. ¿Ya? Finalmente, las variables enteras nos permiten modelar restricciones lógicas, ¿ya? Que no se podían modelar usando solo variables continuas. ¿Ya? Entonces vamos a la primera razón. La primera razón, discreteness, ¿ya? Y aquí la verdad es que en la naturaleza hay muchos problemas donde las variables que uno quiere modelar requieren tomar valores enteros, ¿no? Ya sea porque son objetos indivisibles, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el ejemplo que vimos del trago más sabroso. Ahí el trago, uno puede echar cualquier cantidad de agua como ingrediente, ¿cierto? En el trago, cualquier ingrediente, cualquier cantidad de ingrediente, porque era líquido. Entonces no podía tener un valor fraccionario de ese ingrediente. Pero vimos un problema muy parecido, que en lugar de ocupar ingredientes líquidos, decíamos que era el problema de poner flores en un florero, ¿cierto? Y ahí, para hacer el arreglo floral, uno no podía poner fracciones de un tipo de flor, ¿cierto? Entonces ahí uno requería variables enteras para poder modelar, ¿ya? Y aquí yo le llamo que esta razón es la más obvia porque, claro, variables enteras me permiten modelar números que solo valen 0, 1, 2, 3, etcétera, nada fraccionario, ¿ya? Como ejemplo, si uno quiere decir cuándo los trabajadores tienen que trabajar, por ejemplo el caso del problema de las enfermeras, ¿cierto? Que uno no puede tener una cantidad fraccionaria de enfermeras. Tenemos la variable que representa el número de trabajadores en cierto periodo, ya ese número, ya sea en un día, una semana, etcétera, tiene que ser un número entero, ¿ya? Entonces, la situación que está a la derecha aquí no tiene sentido, ¿no? Uno no puede tomar 1,78 trabajadores, ¿ya? Eso es la primera razón, la razón que yo creo que es la más intuitiva. Después está la razón de por qué son importantes estos modelos y, como le dije, es muy útil, que permiten modelar decisiones de sí o no, ¿ya? El ejemplo que quiero mostrar es un ejemplo en finanzas de optimización del portafolio de acciones. En este problema uno tiene un cierto número de acciones, n acciones, las cuales tú quieres decidir si invertir o no, ¿ya? Y la idea es maximizar el retorno esperado, ¿ya? Del portafolio que uno decide tener. Y este retorno ya está dado, esto es un dato, ¿ya? Entonces la idea es decidir qué acciones elegir o no, ¿ya? Y hay algunas restricciones. Primero que nada hay una restricción de un número máximo de acciones que yo puedo elegir, que es M mayúscula. Y finalmente hay un presupuesto, ¿ya? Entonces lo que gasto de dinero tiene que ser cierto menor o igual que B, ¿ya? Entonces veamos un poco más en detalle el problema y cómo modelarlo. La variable que vamos a usar es una variable entera, ¿cierto? Puede tomar valores solo 0 o 1. Y el significado que le voy a poner a cada variable, o a cada valor que puede tomar la variable, ¿cierto? Es 1 si es que yo elijo esa acción, y 0 si no, ¿ya? Y eso lo hago para todas las acciones que yo tengo disponibles de elegir, ¿ya? Y los datos, por otro lado, los datos son, como les dije, el retorno esperado y además el precio que me cuesta comprar cada acción, ¿ya? Entonces el modelo final queda escrito de esta manera. Quiero maximizar el retorno esperado de todas las acciones, ¿cierto? Y aquí, si ustedes se fijan, el retorno esperado solo me va a tomar en cuenta las acciones que elijo, las acciones para las cuales la variable XY vale 1, porque las otras van a valer 0, ¿cierto? Entonces la suma solo me cuenta los retornos esperados, ¿ya? Entonces eso es el retorno esperado. Además, yo sé que hay un número m, ¿cierto?, de acciones que puedo elegir, a lo más. Entonces esta suma me va a indicar que al ser menor o igual que m, ¿cierto?, a lo más m de las variables pueden valer 1. Es decir, a lo más puedo elegir m de las variables o de m de las acciones, ¿cierto? Y finalmente está la restricción de presupuesto, ¿cierto? En que todo lo que yo gasto, ¿cierto?,
que es el precio de la acción por la acción si es que la elijo, ¿cierto? Es a lo más B, ¿ya? Y lo importante en los modelos poner que las variables son discretas, ¿cierto? Que son enteras, ¿ya? Entonces tengo que decirle al software que las variables son binarias. Entonces este modelo, que sea bastante sencillo, pero en realidad no es tan diferente de algunos modelos que se ocupan en la práctica, ¿ya? Entonces esa es la segunda razón. La tercera razón, que digamos razones lógicas, que también es muy útil, y es muy útil porque nos permite modelar cierto tipo de situaciones que usando solo variables continuas no podíamos hacerlo, ¿ya? Y aquí el ejemplo que quiero mostrarles es el ejemplo de planificación de la producción, que ustedes ya conocen del cápsula, una de las cápsulas anteriores y del quiz 3. Queremos accionar una situación que puede ocurrir en la práctica, ¿ya? Y aquí le puse que es la situación en la cual hay un costo fijo, ¿ya? Entonces tenemos la misma situación que antes, ¿cierto? Hay inventario que viene del mes anterior, hay una cantidad producida en cada mes, hay un inventario que dijo para el mes siguiente, ¿cierto? Es cierta demanda. Pero además, yo voy a considerar que existe un costo de setup en cada periodo si es que hay producción, ¿ya? En más detalle, la idea principal es la siguiente, que se resume en esta frase, ¿cierto? Si yo produzco en el periodo T, entonces tengo que pagar un costo fijo de F sub T, ¿ya? El costo fijo depende del periodo, ¿ya? Pero solo de eso, no depende de la cantidad que yo produzco, ¿ya? Entonces, esta relación lógica me quiere decir que si es que yo produzco cero, entonces yo debería pagar cero, porque no estoy produciendo nada, ¿cierto? Y entonces el costo variable y el costo fijo es cero, ¿ya? Pero por otro lado, si es que la producción es mayor que cero en ese periodo, en el periodo T, ¿cierto? Yo tengo que pagar primero que nada un costo variable que depende de la cantidad producida, que es el que está acá. Entonces esto es un costo variable, ¿ya? Pero además existe este costo fijo, porque como estoy produciendo algo, tengo que pagar F sub T, es un costo fijo. Entonces este costo fijo vamos a aprender más adelante en esta cápsula el cómo modelarlo usando variables enteras, ¿ya? Entonces comienzo. Eso sería la introducción o las razones importantes porque estos modelos son muy útiles en la práctica, ¿ya? Ahora déjenme mostrar un ejemplo aplicados y técnicas de modelamiento con variables enteras, ¿ya? Y vamos a partir con uno de los ejemplos más importantes que es los problemas más estudiados en esta área, y este problema es conocido como el problema del vendedor viajero, ¿ya? TSP. Y es TSP porque por sus siglas en inglés, Traveling Salesman Problem, ¿ya? Entonces ese es el primer tema que vamos a ver. Y este problema es importante porque es un problema que es sencillo de explicar, de definir la situación que uno trata de resolver, pero es un problema bastante complicado de resolver en la práctica, ¿ya? Después, como segundo tema, vamos a ver modelar cierto tipo de restricciones que se llaman restricciones de O, ¿ah? O esto o lo otro, ¿ya? Que una de las utilidades más importantes se pueden hacer con variables enteras, ¿ya? Ahí van a ver por qué. Y finalmente vamos a ver un tipo de restricciones lógicas, ¿ya? En un poquito más de detalle, ¿ya? Y en particular con el ejemplo de la planificación de la producción. Entonces empecemos con el modelo de TCP, ¿ya? Y en la portada aquí uno se puede fijar, ¿cierto? Que en este problema o en la imagen uno puede ver el planeta Tierra y si se pone un poquito más de atención se puede ver que en realidad acá hay un tour que visita casi 2 millones de ciudades, ¿sí? Parte en una ciudad, digamos que parte esta que está por acá arriba y empieza a recorrer todas las ciudades una a una, de aquí para aquí me perdí, va así hasta que las recorre todas y llega de vuelta al inicio,
¿ya? Entonces, bueno, no puedo recorrer todo el camino, es muy largo este tour. Pero es un tour que recorre 1,9 millones de ciudades, ¿ya? Entonces, es un problema bastante grande, pero que sí se puede resolver en la práctica, ¿ya? Ya, esta imagen es cortesía de Bill Cook, uno de los mayores expertos en programación entera, y en particular en este problema TCP. De hecho, hay una aplicación bien sofisticada que se puede bajar para los iPhone, ¿ya? En la cual uno puede usarla para resolver este tipo de problemas. Y no solo eso, no es, también tiene unas características de la aplicación en que uno puede resolver eh, problemas como en realidad montada, ¿ya? Entonces uno vía el teléfono puede mirar ciertos nodos o puntos que se crean ahí en el espacio 3D, así como en realidad aumentada, ¿ya? Pues si quieren bajarla, eh, Concord se llama. Bueno, empecemos con la descripción del problema. La descripción, como les dije, es bien simple. Uno tiene n ciudades, ¿ya? Y entre cada posible viaje, por ejemplo la ciudad I a J, I a la ciudad J, hay cierto costo de viaje, que lo anotamos 6J, ¿ya? Y el objetivo del problema es encontrar un tour que visite cada ciudad solo una vez y que vuelva a la ciudad del inicio a mínimo costo. Entonces, hay un ejemplo ahí bien a la rápida, uno podría hacer esto. Esto no es necesariamente el ejemplo mínimo costo, ¿ya? Entonces uno podría hacer recorrer las ciudades en ese orden, y eso sería un tour, ¿ya? Un ejemplo más con las direcciones puestas para 13 ciudades, está dibujado acá, ¿sí? Entonces uno parte en una ciudad, ¿cierto? Y las recorre todas en cierto orden, ¿ya? Entonces un problema sencillo de plantear, pero que en la práctica no es tan fácil de resolver, ¿ya? Entonces, déjenme contarles que este problema es difícil, porque si uno quisiera resolverlo a mano, a fuerza bruta, digamos, mirando todas las posibles combinaciones y tratando de encontrar la más barata, ¿sí? Uno las mira todas y se queda con las más baratas, ¿cierto? Esas combinaciones son más o menos n factorial. Y n factorial es un número muy grande, un número que es mayor que este 2 a la n, que es un exponencial, ¿ya? Entonces, si uno quisiera comparar los crecimientos para 2 a la n, que es esta exponencial, ¿cierto? Entonces esto es como un crecimiento exponencial. Si uno lo compara con un crecimiento polinomial, ¿ya? Ustedes se pueden, que está acá, en este caso n cubo, ustedes se pueden fijar que si es que el número de ciudades es pequeño, yo tengo un computador rápido que realiza 1000 millones de operaciones por segundo, ¿ya? En mirar todas las posibilidades para 10 ciudades se demora mucho menos que un segundo. Así que, bien, ¿ya? Para n igual 25 ciudades, vemos que el crecimiento polinomial igual se demora solo un poquito más que antes. El doble, creo, o un poquito más del doble. Pero, en cambio, el crecimiento 2 a la n ya se pone a casi un segundo, ¿no? Así que, cuidado. Pero todavía estamos bien. Perdón. Todavía estamos bien, ¿ya? Y aquí se pueden ver para 50 ciudades. El crecimiento polinomial todavía se demora mucho menos que un segundo, así que bien. Pero fíjense, aquí nos pegamos solo tener 50 ciudades. Si quisiéramos analizarlas todas y quedarnos con las más baratas, ya nos demoramos 13 días con este supercomputador en analizar todas las opciones. Así que ya estamos ahí más o menos, ¿ya? Ahora, si doblamos el número de ciudades de nuevo, pasamos a 100, fíjense que el crecimiento polinomial aún se pone a menos de un segundo, pero si quisiera analizar todas estas opciones para solo 100 ciudades, que es una cantidad razonable de ciudades que uno quisiera recorrer, se pone a 40 trillones de años. O sea que no podríamos hacerlo en la práctica, ¿cierto? Así que es imposible resolver este problema usando fuerza bruta, ¿ya? Pero ojo, estos problemas se pueden resolver, no solamente para 100 ciudades, sino que recuerden la imagen de la portada.
Aquí son 2 millones de ciudades casi. Así que utilizando técnicas de optimización uno puede resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces hay un cómic, está un poco anticuado, ya tiene varios años este cómic. Eh, pero como les conté, si uno utiliza la fuerza bruta, tiene que recorrer n factorial, que es mucho más grande que esa exponencial incluso. Entonces es posible resolverla. O uno puede usar algoritmos más sofisticados y uno se demora un tiempo más exponencial, un poquito más, ¿ya? O puede usar las compras online y uno compra o vende en tiempo constante, ¿ya? Así que es una broma para la gente que le gusta la complejidad computacional, ¿ya? A pesar de que el problema se llama TCP, ¿cierto? No solamente tiene aplicaciones para vendedores viajeros, sino que tiene muchas otras aplicaciones, ¿ya? Y una bastante interesante, por ejemplo, es cuando los brazos robot tienen que hacer hoyitos en los circuitos, ¿ya? Esos hoyitos a veces son millones y millones de hoyitos que tienen que hacer en un puro circuit board, ¿ya? Y la idea es que el brazo robot resuelva un TCP para poder hacerlo en el menor tiempo posible, ¿ya? Entonces no solamente hay aplicaciones de vendedor viajero, es un problema que se ocupa de la práctica. Y hay muchas más aplicaciones. Si quieren más información, hay varios libros. Uno de los autores es Bill Cook. Voy a postear el primer capítulo de este libro en Webcursos porque es bastante interesante, habla harto del problema de algunas cosas. Y si quieren aprender más de problema TCP, pueden meterse a la página que maneja Bill Cook, ¿ya? No sé qué pasó ahí. Esta es la slide que quedó mal impresa porque le imprimí en PDF. Ya. Pero ahí les leo. Dice: The Traveling Sentence Problem, Postcards from the Edge of Possibility. ¿Ya? Esta es una charla que dio Bill Cook en una conferencia el año pasado, conferencia Euro, y causó sensación porque la charla es muy muy buena, ¿ya? Así que si quieren ver una charla entretenida de integración de operaciones o optimización, métanse a ese link y veanla, ¿ya? Es un muy buen presentador, Bill, ¿ya? Y lo interesante que muestro ahí en este cuadrito es que Bill tuvo alumnos chilenos que están haciendo doctorado hace unos 10 años, que son Daniel Espinosa, ex profesor de la Universidad de Chile, después trabajó en Gurobi, que es un software para resolver problemas de optimización, y ahora se fue a Boston a trabajar a Google. Y Marcos Joicolea, que es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que, si se fijan, las cabecitas de Marco Daniel están marcadas acá, ¿ya? Entonces, los TCP más grandes que se han podido resolver en el mundo han tenido la colaboración de Bill Cook, ¿cierto? Que está acá abajo, con estos chilenos Daniel y Marcos, ¿ya? Así que ahí está Chile bien alto siempre, el nombre de Chile en optimización, ¿ya? Entonces, ahora vamos a la parte un poco más importante, que es cómo modelo este problema, ¿ya? Y las variables que uno tiene también son naturales, en el sentido de que es la variable que a uno se le ocurrió al principio, que es una variable binaria que dice que vale 1 si es que el vendedor viaja de la ciudad I a la ciudad J, ¿ya? X y J, y 0 si no, ¿ya? Y bueno, no considero ciudad pares I, I, porque no tiene sentido que viaje de la ciudad I a la ciudad I, ¿ya? Entonces son las variables que a uno se le ocurrían, ¿ya? Ahora algunas restricciones. Estas restricciones son muy parecidas a las restricciones de los modelos de flujo, o el modelo de transporte, o el problema de asignación. En el sentido de que si uno se para en una ciudad, ¿ya? Si me paro en la ciudad I, por ejemplo, de esa ciudad solo uno puede salir a una sola ciudad, ¿sí? Porque es un tour, ¿sí? Entonces de ahí me tengo que ir a solo una de las posibilidades, ¿cierto? Entonces eso uno lo escribe, ¿cierto? Para cada ciudad I tiene que haber una ciudad J a la que yo me mueva, ¿cierto? Desde I a J, ¿ya? Similarmente,
para cada ciudad J, uno tiene que ver esa ciudad desde solo una de las otras ciudades. ¿Ya? Entonces, para cada J, ¿ya? Tiene que haber una ciudad I desde la que yo llego, ¿cierto? Entonces, muy parecido a lo que está acá. Para cada ciudad J siempre hay una ciudad I, pero hay una única ciudad I desde la que yo llego. Y también tengo las restricciones de que las variables son binarias. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan de las cápsulas anteriores, este problema, tal como está escrito ahí, es muy parecido al problema de asignación. ¿Ya? Y si lo recuerdan, yo dije que el problema de asignación era un problema sencillo. Entonces, como el TCP es un problema complicado, probablemente nos faltan restricciones, ¿cierto? Efectivamente, sí nos faltan restricciones, porque si yo solo considero estas restricciones, que son como naturales que a uno se le ocurrirían, ¿cierto? Puede pasar que haya lo que se llaman subtours, ¿ya? ¿Qué son estos subtours? Con un ejemplo, cuando tengo 3 ciudades, las restricciones anteriores permiten este tipo de soluciones, ¿ya? Porque si se fijan, elijo no un arco, ¿cierto? 0 o 1, y para cada ciudad, ¿cierto? Aquí hay una ciudad, siempre sale solo una ciudad y llega a esa ciudad desde solo una otra ciudad. Y si se fijan, todas las ciudades lo cumplen. Lo mismo acá en este otro lado. Solo sale hacia una ciudad y se llega desde una otra ciudad. ¿Ya? Entonces, poner solo otras restricciones no es suficiente para obtener una solución que me represente un tour. ¿Sí? Esto no es un tour, porque no está conectado, ¿cierto? Aquí, si es que partiera en esta ciudad, solo recorrería estas ciudades que están acá arriba. No se conecta con el resto de las ciudades. Lo mismo acá, si parto aquí, solo me conecto con las ciudades que están en el grupito de abajo. Entonces esto es lo que se llama subtour. ¿Ya? Para evitar subtours, uno tiene que poner las restricciones que se llaman subtour elimination constraints. ¿Ya? Y la idea acá es que si yo considero un grupito de ciudades, por ejemplo, consideremos este grupito que yo le llamé S, ¿ya? Este grupito que está acá, ¿ya? Entonces yo tengo que escribir la restricción de que tiene que haber alguna conexión desde una ciudad que está en S, digamos esta que está acá, a una ciudad que está en el grupito de abajo, ¿ya? Digamos esta ciudad que está acá. Entonces tiene que haber al menos una conexión. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasó acá, que no habían conexiones, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo tengo que poner esa restricción, y esa restricción la tengo que poner para todos los posibles subconjuntos o grupitos de ciudades que se me ocurran a mí. Entonces al final uno escribe la restricción de esta forma: para todo grupito de ciudades S, yo digo que tiene que haber una conexión que va desde desde S hasta una ciudad que no está en S, ¿ya? Si quieren, que va desde I a una ciudad J que no está digamos, esta pertenece a S, ¿cierto? Y este no pertenece a S. Entonces ahí está la restricción, al menos una conexión, ¿ya? Y así me aseguro que no me pase esto en los subtours. ¿Ya? ¿Cuál es el problema acá? Es que como la restricción tiene que ser para todos los subconjuntos, ¿ya? de ciudades, el número de subconjuntos de un grupo de n ciudades es más o menos, como está acá, más o menos 2 a la n, entonces exponencial. Y si fijan, ya para 100 ciudades, exponencial es un número muy muy grande, ¿ya? Entonces en la práctica, para problemas muy grandes, uno no puede escribir todas las restricciones, ¿ya? Porque el computador se queda sin memoria. Entonces lo que uno puede hacer, por ejemplo, es ir agregando las restricciones de subtour elimination a medida que se vayan necesitando. Y eso se puede hacer de manera eficiente. No lo vamos a discutir en este curso, pero hay algoritmos que van agregando restricciones a medida que se necesitan. Y en la práctica uno nunca tiene que agregar muchas restricciones. Uno agrega de estas, un número exponencial, que pueden ser millones y millones. A veces uno agrega, no sé, a veces incluso menos de 10 y resuelve el problema. Para problemas fáciles. ¿Ya? Entonces, entonces finalmente la formulación del TCP, ¿cierto? Esto del TCP
queda de esta forma, ¿ya? Primero minimizar, porque estamos minimizando costos, el costo total de todos los viajes que se realicé, más las restricciones que me dicen que de cada ciudad se sale a una y se llega desde solo una ciudad, que estas son las tipo assignment problem, el problema de asignación. Y además tengo que considerar estas restricciones si es que quiero de Structural Elimination Constraints, si es que quiero resolver el problema y que no haya subtools. Estas son como las assignment problem constraints. Constraints, y estas son las subtool elimination constraints, ¿ya? Y bueno, además siempre considero que las variables son binarias. Entonces esto es una formulación, ¿ya? Y como les digo, esta formulación, si es que el n es muy grande, no se puede escribir completa en el computador, y uno la agrega estas restricciones de subtool elimination de manera iterativa, ¿ya? Hay otras formulaciones. Hay una que se llama formulación bueno, no lo tengo escrito acá, pero déjenme decirles que significa MTZ. De hecho acá vamos a ser correctos y voy a decir que esta es la formulación, para que si es que la quieren buscar, de Danzig, que Danzig es el creador del, como ya saben, del método simplex. Danzig, Fulkerson and Johnson. Escribí muy mal Johnson. ¿Ya? De FJ. Y bueno, la MTZ es la de Miller, formulación de Miller, Tucker and Semmelin. ¿Ya? Esta formulación, la gracia que tiene esta formulación MTZ es que tiene número polinomial de restricciones. O sea, no es exponencial como la Structural Elimination Constraints, de variables y restricciones. ¿Ya? Pero el problema es que en la práctica no es tan buena como la de FJ. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí, porque no. No hay tiempo en este curso para poder discutirlo, pero si quieren saberlo me preguntan. ¿Ya? Entonces eso al final del TCP, como les dije, si es que uno se olvida las restricciones de Subtool Elimination Constraints que están ahí tapadas, uno obtiene el assignment problem, ¿ya? Entonces el assignment problem, recuerden que les dije que era muy fácil, pero el TCP es bastante difícil, ¿ya? Entonces hay como un cambio muy importante que pasa con la dificultad del problema o con la complejidad del problema solo al agregar cierto tipo de restricciones, ¿ya? Y eso no pasa tanto con problemas de LP con solo variables continuas. Esto es una característica que pasa con los modelos con variables enteras. A veces agregando un par de restricciones el problema se vuelve mucho más difícil. Y eso no ocurre con problemas con variables continuas, ¿ya? Bueno, hay una generalización del TCP que en lugar de tener un vehículo o una persona recorriendo las ciudades, puede haber más de una. En este caso tengo 3 camiones o 3 vehículos para recorrer todas las ciudades o todos los clientes, ¿ya? Entonces todos los clientes lo voy a poner, o ciudades, ¿ya? Estos modelos se ocupan mucho en logística, ¿ya? Porque parto en mi bodega y quiero repartir las encomiendas a los clientes. Sobre todo ahora en esta época que se ocupa mucho el comercio online, estos modelos son muy importantes, ¿ya? Ok, vamos a dejar esta cápsula hasta aquí nomás. Voy a subir otra con la materia que nos queda, ¿ya? Spoiler alert. Vamos a revisar bien rápidamente la utilidad de las restricciones de tipo O, ¿ya? Either or. Y esta foto no tiene nada que ver con programación entera, pero es una carátula del álbum de Elliott Smith,
que se llama Ideror. ¿Ya? Un tipo muy talentoso, así que a uno le gusta la música indie, me aristona, pero muy melódica, muy buena. Eso. Eso es todo por el momento.